Esto es Actuar Ahora, proteger nuestro presente, asegurar nuestro futuro. Semana Mundial de la Resistencia Antimicrobiana. Un podcast original de la Sociedad Argentina de Infectología. Episodio 2. Antibiótico empírico. El arte de saber esperar y cuándo no hacerlo. Seguimos con esta serie de episodios con el tema que nos ocupa, que es la resistencia antimicrobiana. En este episodio tenemos el placer de hablar con la doctora Vanina Stanek. Ella es médica infectóloga del Hospital Italiano. Hola Vanina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, gracias por acercarte a este escenario tan valioso, ¿no? Lo decimos en cada uno de los episodios. Poder acercarle al personal de la salud lo que sabemos y lo que no sabemos en un tema que para la SADI es central, ¿no? La resistencia antimicrobiana. Venimos hablando y hablando de esto y no vamos a dejar de hacerlo. Pero yo te quería preguntar, bueno, este episodio y tu tema, ¿cuándo sí y cuándo no usar antibióticos ante registros febriles en pacientes internados? ¿Por qué lo traemos aquí a la mesa? Bueno, antes que nada, gracias por dar este espacio porque para nosotros es un tema central y está muy bueno que tengamos este momento para hablar de algo que es muy común. Los pacientes internados a veces necesitan antibióticos porque ingresan con un cuadro infeccioso o a veces mismo estando internados desarrollan una fiebre y nos ponen en jaque para ver si tenemos que iniciar o no antibióticos. Y es un tema de todos los días en el hospital. La verdad es que cuando uno ve pacientes internados ve que muchos tienen registros febriles. Para tener una idea, hay estudios que marcan que el 50% de aquellos que están dentro de una unidad crítica van a tener en algún momento fiebre. Entonces tenemos que saber bien qué hacer en esos casos, ¿no? Terapia intensiva, unidad coronaria, terapia intermedia. Y esa fiebre está asociada, cualquiera sea la causa, a una mayor mortalidad. Por eso es que para nosotros es muy importante determinar si esa fiebre es infecciosa o no, porque justamente hay fiebres que no son infecciosas, donde dar antimicrobianos puede ser perjudicial. Y ante esas fiebres, incluso hay estudios que marcan que el 30 al 40% de esos episodios febriles tienen otras causas. Determinados fármacos, fenómenos inflamatorios que responden a otras causas, posoperatorios, tromboembolismos, hematomas, transfusiones, muchas causas por las cuales incluso hay sociedades científicas muy prestigiosas, internacionales, como la American College de Medicina Crítica, la Sociedad Internacional de Medicina Crítica y la misma ITSA, que elaboraron en conjunto una guía para abordar este problema. Bien, ahora, vos lo acabas de decir, la presencia de fiebre en un paciente internado es algo frecuente, o por lo menos no extraño. Ahora, ¿qué factores justamente debemos tener en cuenta cuando aparece esta fiebre nueva en un paciente que tenemos allí? Bueno, hay algunas claves que son sumamente importantes. La primera es cómo está el paciente, el estado clínico del paciente. No es lo mismo un paciente en una unidad crítica que un paciente en una sala general, y no es lo mismo un paciente hemodinámicamente estable que un paciente en shock séptico o con sepsis o inflamación sistémica. Entonces eso es lo primero que tenemos que ver, porque ese estado del paciente a mí me da mi margen de error. ¿Cuánto me puedo equivocar? Porque si el paciente está con un cuadro de shock séptico o una sepsis, yo no tengo mucho margen de error. Tengo que actuar y rápido. Y otra cosa es qué estado de inmunosupresión tiene ese paciente. ¿Es un inmunocompetente? ¿Es un neutropénico? ¿No? Nadie dejaría un neutropénico febril sin un tratamiento antibiótico rápido y adecuado. Así que lo primero sería ver eso, ¿no? El estado clínico del paciente, ver si tiene además una infección ya clara, ¿no? Porque a veces uno va, revisa al paciente y se da cuenta que está cursando un cuadro infeccioso. No tengo por qué demorar el inicio de antibióticos. Pero hay algunas situaciones que pueden generar determinada duda. Tengo fiebre y nada más, y el paciente está bien y no tengo ni idea de dónde viene esa fiebre. Así que la fiebre muchas veces gatilla, sobre todo en las guardias, múltiples estudios, ¿no? Múltiples cultivos, estudios por imágenes, y eso hace que tengamos que movilizar al paciente, que aumenta los costos, después quiero ver el resultado del cultivo, entonces lo tengo que tener más tiempo internado al paciente. Es decir, hay que ver si nos subimos o no nos subimos a esa rueda de estudios que gatillan siempre la fiebre. Así que, ¿fiebre igual a antibióticos? No, siempre no. Siempre no, tenemos que evaluarlo. Bien, y ahora, ¿qué pasa una vez que vos haces este diagnóstico? Está claro que hay que buscar el foco, por supuesto, y también evaluar, como decías, la situación clínica y el contexto. Uh-huh.
Exacto, exacto. Y en casos donde yo no tengo dudas que voy a iniciar un tratamiento antibiótico, hay otra pregunta que es, bueno, ¿tomo cultivos? ¿Qué Claro, cultivos tomo? ¿Y cuándo los tomo? eso es súper importante. Es importante porque tenemos un concepto en infectología que es, tomo los cultivos, pero antes de la primera dosis de antibióticos. Sí, perfecto, eso es lo ideal, porque entonces yo puedo tener el germen y no voy a solapar ese germen con ninguna dosis de antibiótico. Pero no sea cosa que yo tenga un paciente séptico, un paciente con shock séptico, un neutropénico febril, y porque resulta que no le encuentro accesos venosos o no puedo tomar la muestra, o el lavado bronquialveolar, el neumonólogo viene mañana, no sea cosa que yo esté esperando en esos contextos donde yo sé que no tengo margen de error, a que venga el especialista a hacerlo, ¿sí? Desde ya que el antibiótico tiene que estar en cuadros graves administrados dentro de la primera hora, y si puedo, lo ideal siempre es tomar los cultivos primero, y si no, bueno, serán después. Siempre hay que priorizar la seguridad del paciente. ¿Y cuándo conviene esperar? Lo ideal, digamos, en sepsis, shock séptico o neutropenia febril, en menos de una hora el antibiótico tiene que estar pasando en el paciente. Después, bueno, yo puedo ir manejando determinadas situaciones. Es una fiebre, el paciente está estable, estoy buscando el foco. Bueno, yo ahí puedo tomarme unas horas más que tengo permitidas, ¿no? Pero una vez que uno ya sabe que está ante un cuadro infeccioso, lo ideal es actuar lo más rápido posible, porque hay una regla en infectología en general que una vez que uno sabe que hay una infección bacteriana que compromete al paciente, esperar no tiene ningún sentido. Pero sí tengo más tiempo en esos casos de pacientes estables como para acomodar esos horarios y decir, bueno, sí, vamos a ir por el lavado bronquialveolar, vamos a ir, si no, por un aspirado traqueal en pacientes que están ventilados. Porque también, ojo, esto de tomar cultivos, tampoco es que siempre tenga que tomar cultivos. Muchas veces vemos pacientes que uno los va a ver, los revisa, los ve estables, tuvo un solo registro febril, pero en lo que va de la mañana fue anoche, ¿no? Y en lo que va de la mañana no volvió a tener fiebre. Y yo me puedo quizás tomar ese beneficio de voy a ver cómo sigue a la tarde. Porque al paciente que hace fiebre y no lo cultivo, no se lo abandona tampoco. O lo cultivo y no le doy antibióticos. Yo voy a estar atrás de ese paciente y va a tener un médico valorando si necesita iniciar o no el antibiótico. Pensemos que son pacientes internados. Entonces no es una decisión única. A veces los hemocultivos se contaminan, no debería suceder, pero a veces pasa. Eso nos lleva a tratamientos innecesarios, también, digamos, a estadías prolongadas que son innecesarias. Por eso es que es importante juntarse desde lo infectológico, digo, ¿no? Con los médicos clínicos, los intensivistas, los cardiólogos, quienes sean que conocen un poco más al paciente en la línea de tiempo y sentarnos a ver qué hacemos. Está bien, esta espera me convenciste. Ahora, ¿incluso con un paciente recién operado? Bueno, ese es un punto que tocas que es muy álgido, pero es muy interesante y es donde más evidencia científica hay. Si bien no tenemos estudios randomizados, controlados, sí tenemos evidencia retrospectiva y bastante contundente porque se va repitiendo en los diferentes estudios, que es la fiebre posoperatoria, que es un capítulo aparte. La fiebre posoperatoria, dentro de las 48 e incluso algunos dicen 72 horas, está contemplada, porque uno agrede al organismo. Es decir, para operarlo te tienen que generar, digamos, una herida profunda, manipular órganos, es decir, se hace una situación que para el cuerpo lo toma como una agresión. Y eso libera citoquinas y por ende es común que uno en las primeras 48 o 72 horas tenga algún registro febril que no debería preocupar demasiado si es solamente una fiebre y el resto de los parámetros están estables, ¿no? Yo tengo ahí marcadores inflamatorios, puedo tener, sí, algunas cosas que se mueven porque el cuerpo ha sido agredido, pero no me preocupa el estado clínico del paciente, su soporte vasopresor o el estado, digamos, hemodinámico o incluso en pacientes que están despiertos y que no se pueden comunicar. Porque esas fiebres son tan frecuentes como hasta el 60-70% en cirugía cardiovascular. Y de esos que hacen fiebre, que sea infecciosa, el 13%. Entonces realmente cuando uno va a cuánto de esas fiebres son infecciones, son poquitas. Así que es un desafío, siempre hay que hablarlo con los médicos tratantes otra vez, es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Nunca somos nosotros solos ni ellos solos, pero la fiebre posoperatoria es una entidad y tenemos que aprender a ser pacientes. Bien. Nos están escuchando médicos y médicas, de infectólogos y infectólogas, por supuesto, pero de todas las ramas. La pregunta que Sadi viene haciendo desde hace ya larguísimos años es ¿qué consecuencias tiene usar antibióticos de más? Porque estamos hablando
y en toda tu exposición vos decís, bueno, estemos atentos para saber cuándo aplicar antibióticos y cuándo no. Pero si aplicamos de más, hay un problema, hay un riesgo. Bueno, seguro, seguro. Es como decís, Diego, venimos hablando de este tema largo y tendido. Y la verdad es que no, o sea, uno siempre piensa desde lo infectológico en la resistencia bacteriana, que es una realidad y que es un problema a nivel nacional e internacional. Ya no hay país en el mundo que escape a esto, tanto en lo que es consumo comunitario como en el hospital. Pero dentro del hospital usamos antibióticos y antibióticos de los más complicados que pueden existir para generar aumento de la resistencia. Pero además tenemos después el famoso Clostridium difficile, todo lo que nos lleva a eso, ¿no? Después de que un paciente tiene Clostridium, tratarlo, que mejore, que no recaiga. Y también vemos, cuando usamos antibióticos, determinadas toxicidades renales, hematológicas, rash cutáneo, que ya no sabemos si es una cosa o si es por el antibiótico, y ni hablar de los costos. A medida que uno va aumentando la complejidad de los antimicrobianos, aumentan muchas veces los costos. Así que cada antibiótico tiene, por supuesto, su nicho de efectos adversos, pero todos contribuyen a la RAM. ¿Tengo herramientas para decidir mejor? Sí, seguro. Seguro. Hay herramientas. La principal es ir a ver al paciente, como siempre lo vamos a remarcar. Hablar con el paciente si se puede hablar, porque el paciente, si tiene fiebre es porque si hay un foco, algo le va a molestar. Eso es algo que sí puede haber infecciones donde no lo sienta, es perfecto, pero la infección urinaria en una paciente o en un paciente que orina espontáneamente, que no le provoca ardor, no existe. No va a ser fiebre y no va a tener ninguna molestia. Así que si podemos hablar con el paciente, hay que hablar con el paciente, pero cuando no puedo, porque es un paciente crítico, tengo herramientas. Y no voy a decir la procalcitonina porque como valor único no tiene valor. Es decir, uno puede hacer una curva y si viene haciendo una curva y ve que esa procalcitonina sube, puede ser un indicador, pero la procalcitonina me va a ayudar más a suspender el antibiótico que a iniciarlo. La proteína C reactiva es otro, pero nunca como valores aislados, siempre en el conjunto de lo que yo estoy percibiendo de ese paciente. Lo más importante es la clínica. Revisar la clínica, ver si el estatus del paciente cambió respecto al día anterior y empezar a predicar, a tolerar esta incertidumbre del registro febril, sobre todo cuando es uno. Y hablando de predicar, somos la Sociedad Argentina de Infectología. Hagamos como un botiquín. Esta cosita de la resistencia antimicrobiana que digo me tengo que llevar. ¿Qué tengo que saber? ¿Cuáles son los mensajes claves para los equipos de salud? Mira, Diego, yo diría, la fiebre en un paciente internado sin dudas puede ser infecciosa. Si el paciente está con signos de descompensación hemodinámica o signos de inflamación sistémica, no tengo que esperar, tengo que tomar cultivos e iniciar antibióticos empíricos de acuerdo a la institución donde estoy, y si no tengo mis datos voy a mirar los datos nacionales. Pero si yo no tengo idea de cómo está el paciente está muy estable y a mí realmente no me queda claro si ese paciente está infectado o no, puedo tener ese tiempo donde puedo cultivar o no y seguirlo, ¿no? Ese paciente que sigue en la consulta y que voy a ver cómo evoluciona. Que la fiebre puede ser infecciosa, recuerden que puede no ser infecciosa, y que el pancultivo, voy a cultivar todo por las dudas, tampoco es bueno. Si voy a cultivar, tengo que ir a cultivar lo que yo creo que está provocando el problema. Y que lo último es que, cada fiebre en cada paciente es un mundo aparte. No se puede hacer una generalización porque cada fiebre en cada paciente nos sorprende con diagnósticos distintos. Gracias, Vanina. A partir de ahora, Vanina Stanek, doctora del Hospital Italiano. Gracias por estos conceptos. Insistimos con este mensaje que venimos de los episodios anteriores y repetiremos en los subsiguientes. La RAM es un tema sanitario importantísimo que la SADI no solo no quiere abandonar, encabeza y encabezará, conscientes del riesgo al que nos enfrentamos. Por esto todos estos espacios de capacitación los tomamos como un gran desafío y como una obligación. Gracias, Vanina, otra vez. No, gracias, Diego, por invitarme. Seguimos en los próximos episodios con otros dos temas muy importantes. El debate entre antibióticos bactericida o bacteriostático. Y sobre el cierre, la experiencia en territorio. Qué importante saber qué es lo que le pasa por fuera de las guías, por fuera de las recomendaciones, por fuera de la evidencia,
qué es lo que le pasa al trabajador y la trabajadora de salud cuando llega a su lugar de trabajo y se encuentra con el problema. Este fue un podcast original de la Sociedad Argentina de Infectología. Conducción, Diego Pietrafesa. Doctores invitados, Vanina Stanek. Grabación en Estudio Red. Diseño gráfico, Marisa Baioni. Realización, Aluen Producciones.